Ya estuvimos hablando del problema del desempleo dentro de Argentina, me parece. No habíamos visto esta partecita que quedó medio chiquitito, pero tiene que ver con el desempleo en el país. De alguna manera, esto está sacado directamente de un cuadrito del INDEC y del informe del desempleo, y es analizar un poquito el problema del desempleo. O sea, no se dan las políticas adecuadas para hacer la ligación con lo que estamos hablando antes. No conseguimos la inversión porque vemos que no es rentable alguna actividad en Argentina, vemos que el Estado es muy voraz y nos llega de impuestos, vemos que las reglas de juego cambian continuamente, y la falta de factor capital a combinar con la mano de obra, además de los problemas de capacitación de la mano de obra, nos lleva a una situación de gente que busca trabajo en salario de mercado y no lo encuentra. Entonces ahí dice, desempleo, las personas que están buscando trabajo, que no tienen trabajo y que lo están buscando. Es al revés como lo he dicho, pero en definitiva es eso. El tema es, ¿qué efectos genera esta situación de desempleo? Si lo vemos a nivel individual, si lo queremos ver a nivel personal, una especie de micro, y la verdad es que cualquiera que experimente una situación de desempleo, aunque sea en forma temporal, puede pasar por una situación de apremios económicos. Y si es que vive con los padres, ustedes, a ver, hoy alguno está buscando trabajo y no lo encuentra, no porque incluso lo necesiten económicamente, sino porque dicen, estoy con necesidad de trabajar hasta para ocupar el tiempo más allá del estudio. En el periodo en que yo no lo recuerdo porque desde que pero creo que en el único periodo en que estuve sin trabajo cuando lo buscaba, o sea que estoy buscando, fue cuando me recibí, renuncié a un lugar recién recibido para volver a incorporarme en lo que era algún banco, algo que me guste. Había tomado un trabajo muy pequeño mientras que me recibía. Dejé ese trabajo cuando me recibí en esos días y me puse a tirar currículum y buscar y todo. Y la verdad es que lo que recuerdo hace muchos años atrás es que tenía incertidumbre, más allá de tener donde vivir todo, de la incorporación. Y si la duración hubiese sido de muchos meses, y no sé cómo hubiese sido la carga o la presión de uno mismo de no conseguir que alguien te incorpore en su empresa. Entonces, la realidad es que si me hubiesen tenido que asistir, porque tenía la posibilidad de recibir un subsidio de desempleo, no era la situación, y si tenemos más gente desempleada, y lo llevo a Argentina actual, más allá de la autorreferencia, ¿cuánta gente tenemos en Argentina que hoy es asistida desde el Estado incrementando el déficit fiscal? Llegamos a agremiar hace unos 10 días atrás a aceptar que las agrupaciones de serían desempleados sean aceptados dentro de la CGT, porque los movimientos sociales no dejan de ser movimientos que se originaron al final de la década de los 90 con un señor Toti Flores, por ejemplo, que eran representantes de desempleados que eh, salían a batallar, a hacer cortes, etcétera, exigiendo algún tipo de contención del Estado, reincorporación en sus puestos de trabajo. Según lo que recuerdo era eso, y a esta persona en particular la recuerdo porque vi una nota que le hacían a él hace 2 días y recordaba sus tiempos donde ellos empezaban la militancia, sobre todo con mucha preponderancia en el año 2001-2002, en la crisis económica. Ahora, lo que me voy a estar encontrando es que eso se ha generalizado, que hay, como siempre se dice para Argentina, generaciones de chicos que nunca vieron trabajar a su padre, pero tampoco a su abuelo, y que dan directamente por sentado que su incorporación al mundo cuasi laboral es a partir de una
agrupación social en donde militan para que les den un plan social que implique un pseudo trabajo en alguna cooperativa o ni siquiera eso. Ahora, el Estado gasta 60 y algo por ciento de su presupuesto nacional, digo el Estado nacional, en lo que es gasto social. Entonces, es imposible bajar nuestro déficit mientras que el Estado, frente a una situación de desempleo estructural en la economía, muy ligada a lo que planteé ya en la primera de las presentaciones de hoy, muy ligada a la falta de educación de la mano de obra, y los incentivos, por ejemplo, para favorecer el emprendedorismo en serio, va a llevar a que una masa importantísima a nivel de millones de personas requieran de la asistencia estatal para poder cubrir sus necesidades básicas. Y hasta, por ejemplo, exijan una compensación en forma de transferencias igual a la canasta básica alimentaria, lo cual implica que a valores de hoy el Estado debería pagarle a cada uno de los miembros de la agrupación Evita o el Movimiento de Grabois o el que sea, creo que el de Toti Flores es Evita, 56.000 pesos es el monto que estaban reclamando hace semana y pico atrás, porque es lo que requieren para una canasta básica alimentaria. Imagínense el Estado teniendo que pagar a cada persona de Argentina que no tenga trabajo un importe igual a la canasta básica alimentaria. O mírenlo de otra manera, pobre el sector privado que debería pagar los impuestos necesarios para poder cubrir no solo las necesidades básicas del Estado para su funcionamiento normal, sino para mantener, cubriendo las necesidades básicas de toda una población que tiene como trabajo la exigencia del Estado de más asistencia. Se complica el funcionamiento directamente. Ezequiel, sí. No, pensaba, digo, ¿qué incentivo puede tener una persona así que recibe un plan si cobra esos montos los que cobre para incorporarse a la actividad privada, digamos, a un empleo real? Y por no hacer nada, Ya, lo mismo, un poco menos, poca diferencia. ya hoy los montos que se cobran, cuando empiezan a hacer todas las combinaciones de planes, empiezan a ser montos que superan quizás lo que puede ganar una persona que va a trabajar a un negocio de calle San Luis. Entonces un vendedor B de mostrador cobra, no sé el número, 40.000 pesos. Los policías que encontraron a la chica, a la nenita que todo el país estuvo mirando que la estaban buscando, que había desaparecido, Maya, les hicieron una nota, la vi ayer y dijeron que cobraban 50.000 pesos cada uno. Seguramente cualquier persona del corte en la autopista de Lepiane que muy bien actuaron para que se busque a la nena, pero cortaron al funcionamiento de todo el sector privado durante 4 días para marcar que tenían que buscar a la nena. Quizás cobra como planes sociales combinando entre AUH, plan jefe de esto, el otro por acá, lo que quieras, quizás te cobran un monto mayor al del propio policía. Con lo que te vas a encontrar es que es imposible financiar desde el Estado una situación estructural de desempleo con las características que tenemos nosotros de asistencia, cosa que no existía hace 20 y pico de años atrás, por eso la gente trabajaba. ¿Cómo puede ser que en tiempos de Alfonsín el desempleo era el 4%? ¿Cómo puede ser que en tiempos de Menem, en la peor reestructuración, el desempleo llegó al 18,6%? Con privatizaciones, apertura de la economía y todo lo que quieran. Y hoy tenemos un desempleo que supuestamente está en el 10% porque no se miden a todos los piqueteros, que se los considera como reciben planes como personas que están cumpliendo con la contrapartida de ese plan. La realidad es que se ha generado un impacto fiscal tan grande en términos de déficit en Argentina que se retroalimenta porque al mismo tiempo tengo que cobrar más impuestos. Como cobro más impuestos, menos empresas ven viable invertir en Argentina. Cuando me doy cuenta de eso,
me doy cuenta que entonces no genero condiciones para que se incorporen más trabajadores y que el propio emprendedor se le hace dificultoso formalizarse y contribuir con impuestos, porque si empiezo un proyecto de cero cumpliendo con todas las de la ley, se me hace dificultoso hacerlo viable. Salvo casos excepcionales que sean sociedades, lo que sea, y que tengamos la costumbre de hacer las cosas de forma formal, el grueso de las actividades que se inician en Argentina no son formales desde cero. Entonces tengo un tiempo, una ventana de tiempo en donde por lo menos la actividad es monotributista cuando podría ser otra categoría. Y así pueden perdurar, me acuerdo, bueno, tendría que cortar la grabación, y no iba a decir cliente, algún conocido, que llegó a tener sucursales en Rosario en forma importante y publicidades en programas de envergadura, de mucho rating, de golpe eran monotributistas, tenían sucursales y hacían las publicidades de los programas más rating de Buenos Aires y eran para Rosario, hoy siguen teniendo esto y lo otro, y eran monotributistas, era un enanismo fiscal tremendo. Y tiene que ver con que la empresa tenía que ganar en la competencia frente a empresas grandes de su mismo sector, con un poco de informalidad para ser un poco más barata. No era necesariamente todo rentabilidad para el empresario, sino también la posibilidad de tener un producto más barato y que sea competitivo desde una cadena local frente a cadenas nacionales, por ejemplo, de venta de electrodomésticos, cosas por el estilo, o computación. Entonces, justamente ahí viene el otro, y esto es Ministerio de Economía desde el INDEC. Este cuadrito está sacado de él directamente y es una descripción de lo que sucede en Argentina. Tengo costes, además de individuales que están en los costados, efectos negativos sobre el déficit público y colectivos, que son los más desafectados. Entonces, el déficit público, que es lo que va a estar, y con ese colectivos más desfavorecidos, porque al mismo tiempo puede haber mucha gente que en todo este contexto además no llega a lo que es la propia ayuda. Entonces son desempleados y no tienen la formalización como para poder llegar a incorporarse en estos grupos que dan estas ayudas por los planes, lo que sea, que uno dice son poco productivos. Peor todavía, el que dado este conjunto de contextos no es incorporable o no es incorporado en actividades formales o hasta informales o de estos grupos y te queda desamparado toda la ayuda estatal. Ese está perdido. Es la gente de Formosa, el aborigen de Formosa, quiero decir. O la gente de Formosa que no recibe ayudas. O, ya que hablé del caso de esta nena, la madre de esta nena, que no tenía ningún tipo de asistencia estatal. Entonces, es desempleada, más allá de sus problemas personales, lo que corresponda que la llevara a estar donde estaba, pero no recibía ni siquiera las ayudas de los planes que da normalmente el Estado. Está en el peor de los mundos posibles, en un contexto de total falta de educación, dificultad para ser incorporada en el mundo laboral y no pertenencia a ninguno de los grupos que, aunque sea, cobijan con sus planes, a cambio de militancia y lo que corresponda, a quienes pertenecen a ellos. Resultado, casi como uno diría, quedó desclasada hasta de la parte más baja de ingresos de la población, que puede terminar, como dije antes, ganando más que un policía cuando suma todos los planes. Entonces, el profesional del plan gana mucho más que quizás un trabajador formal, pero el que no es de esa manera y no sabe cómo llegar a eso, se encuentra que está muy desprotegido frente al contexto. Estando en una, asistiendo a una municipalidad, en lugar cercano a Rosario, había gente que sabía cómo ir a pedirle a la provincia, al municipio y a la nación. Entonces sabía cómo ir a pedir el desarrollo del municipio o de la intendencia. Sabía cómo además tener todos los planes que daban la provincia y además tenían todo lo que podía dar la nación, profesionales directamente de la ayuda social. Y además tenían su trabajito en negro porque si salían en blanco perdían todos los planes. Entonces esa persona tenía un ingreso que era la combinación de todo lo que daban todos los organismos públicos y además su trabajo en negro que no podía tenerlo en blanco para no perder todos esos beneficios. Supongo que tenía un ingreso
mucho más interesantes que alguien que nada más trabajaba en negro y que no sabía cómo llegar a todas las asistencias que daban todos los distintos niveles de Estado, que están llenos de gente trabajando para dar eso y de presupuestos enormes que serían destinables, porque por algo dije, el presupuesto nacional tiene, y no quiero macañar con el porcentaje, por eso lo tiro abajo, un 60% de dinero destinado a asistencias sociales en todos los niveles. Lo que me voy a encontrar es cuáles son las causas de este desempleo, y ahí cuando dice ley de Ockham, que yo lo había, de alguna manera uno lo podría estar presentando como la relación directa que hay entre la actividad económica y el empleo. La idea es que si hay más actividad, como expliqué antes, la función de producción, sería lógico que emplee más gente, que haya menos desempleo, por lo tanto, en una situación recesiva, lo que dice más abajo el paro cíclico es que si hay una situación de caída de la actividad, es lógico que haya gente que quede desempleada, es simple. Al mismo tiempo también, en una ciudad como lo que es el municipio de la Costa, en Buenos Aires, en Mar del Plata, en lugares de vacaciones de Argentina, en Bariloche, o en otras ciudades que tengan estacionalidades, es lógico que haya gente que trabaja por temporadas. Pasa acá y pasa en el mundo. Y me voy a encontrar que van trabajadores golondrinas que van a ir a trabajar en la costa durante el verano y quizás en contraestación en otro momento se puedan ir a hacer ese mismo trabajo a otra parte del mundo que estén también en vacaciones, o sea, en la parte estival, así como también estará el que migra para participar en una cosecha o en una actividad puntual que es por temporada. Entonces, una cosa es la estacional, es algo propio del funcionamiento de una economía, así como también el cíclico que acompaña al funcionamiento de la economía. En todo caso, el Estado aparece ahí con algo que se llama, nunca introduje todavía este término, que se llama estabilizadores automáticos, que son, por un lado, los impuestos a las ganancias. Impuestos que tienen que ver con cuando funcionan bien las cosas, cobro ese impuesto. No cuando no ajustan por inflación, ese es un desvío nuestro. Sino, se gana plata, bueno, ahí aparecen los impuestos a las ganancias que se cobran y listo. Ahora, cuando baja la actividad, aparecen los subsidios de desempleo como estabilizador automático. La gente queda desempleada, aparecen los subsidios, ¿sí? O sea que la teoría económica lo tiene resuelto a que existen esos hechos, el desempleo de ese tipo es lógico en lo que son estacionalidades o el propio funcionamiento cíclico de la economía, y ya se inventaron, no ahora, hace 100 años, o sea, teoría keynesiana, los estabilizadores automáticos, para justamente tener el ciclo con la pendiente positiva, sin 10% para después caer el 8%, sino con el 5 o 4 promedio, creciendo 20 años. La propuesta de Lula para Brasil en su momento. Si lo hago durante muchos años, veo que resuelvo el problema de mucha gente al darle estabilidad y una tendencia creciente al funcionamiento de la economía. El keynesiano justamente tiene que ver con los cambios en la demanda que lleva al comportamiento cíclico de la economía, o sea que sería lo que termino de explicar antes, la explicación de desempleo desde el punto de vista keynesiano, mientras que cuando me veo en lo que es el desempleo clásico, lo que me puedo encontrar es que me aumente la mano de obra, pero no me aumente el capital para incorporar con esa mano de obra, y tenga lo que decía Marx, un ejército de desempleados de reserva, lo que se hablaba con la ley de Malthus, que quizás no la escucharon nunca. En principio de economía, recuerdan haber hablado alguna vez del Malthus. Estoy hablando de algo en 1600, no es algo moderno. No, profe. Mitad del siglo XVII. Es medio brutal, pero hablaban de ley de bronce de los salarios. Estamos en un mundo donde estaban autores como Say que decían que la oferta creaba su propia demanda, o sea, miraban la oferta sobre todo, y decían que si en una economía había un crecimiento de la población, dada buenas condiciones de remuneración de salarios, iba a haber, por supuesto, que más nacimientos y menos muertes tempranas de la población, porque estaban mejor alimentados, etcétera.
Después iba a tener una generación que le iba bien. ¿Qué iba a suceder? Entonces iba a crecer la población por encima de lo que requería el funcionamiento normal de esa economía. Entonces esa población que está de más se iba a encontrar con una situación de desempleo y olvídense de los gremios, estoy hablando revolución industrial en Europa, en Inglaterra. ¿Mm? ¿Qué iba a pasar con esa gente? Iban a pasar, si trabajaban, a recibir un salario que iba a estar por debajo del de subsistencia. ¿Mm? O sea que iba a tener gente mal alimentada, familias mal provistas de lo más básico, gente que no iba a recibir la asistencia médica privada, obviamente, que requerirían y por lo tanto me iba a aumentar la tasa de mortalidad desde la infantil hasta la baja de las expectativas de vida de la población, con lo cual me iba a bajar la población, tal que la escasez relativa otra vez me haga subir el salario por encima de la subsistencia. Y era como un ciclo de ajuste de población. En los momentos de bonanza bajaba el salario por debajo de la subsistencia, en los momentos de falta de población subía el salario por encima de la subsistencia, y por lo tanto decía que había una ley de bronce y los salarios en donde el salario terminaba oscilando al de subsistencia. En los momentos de exceso de población, lo que voy a encontrar es que tengo desempleo. No por un problema de contracción de demanda, sino porque sobraba gente. Es una visión totalmente del lado de la oferta. Una cosa es que uno lo describa teóricamente para ubicarlos en que eso existe, otra cosa es que uno diga, miren que esto funciona así en la realidad, ¿no? O sea, no estoy planteando eso. Lo que uno está diciendo es, puede ser que alguna vez algún teórico explicó el funcionamiento de una especie de ciclo de tamaño de población, llamémoslo de esa manera, en base a lo que es el salario de subsistencia, y nadie fue a quemar sus libros, ni los metieron, ni hicieron un escrache por las locuras que escribían, ni nada, sino que era algo propio de la evolución de una ciencia y la descripción de algo que había notado que podía suceder en un contexto de revolución industrial donde el trabajo infantil era lógico, donde la gente trabajaba 10, 12 horas por día, donde la máquina le había dado ya los tiempos de funcionamiento en el movimiento de la producción artesanal a la industrial, a los trabajadores, y donde se da una formación de una burguesía, llamémosla muy poderosa en términos económicos y con una mano de obra muy, llamémosla también, desprotegida en términos económicos, con una desigualdad muy grande en la negociación, y ojo que eso terminó en problemas sociales importantes en muchos países, ¿sí? Lo último que podemos estar incorporando desde el punto de vista teórico, incorporado también con INDEC, es estrictamente un problema estructural, en donde la existencia de, ahí dice dualización del mercado de trabajo, la existencia de mercados duales es estructural a una economía. Uno me diría, ¿qué significa que haya mercados duales? Nosotros mismos lo podemos estar planteando con lo que dije antes en la explicación de por qué la gente no formaliza su trabajo. Porque pertenece a trabajos que pueden ser tranquilamente en negro y que tienen que ver con la baja capacitación de esa persona. Entonces piensen ustedes, ¿a qué aspiran como trabajo al futuro? Van a decir, todos quieren ser profesionales independientes, pero todos sabemos que quizás les convenga aprender un poquito pasando por algún lugar en relación de dependencia. Su aspiración es que cuando empiecen a trabajar, o si lo están haciendo, los inscriban formalmente, les hagan sus aportes, más allá de lo que dije de las pasantías, ojalá que pasan por la pasantía y les incorporan. Que tengan su obra social, que tengan sus vacaciones pagas, significa que tienen una RT, si les pasa algo, tienen un seguro, sería lo normal, ¿no? Que si hay aumentos salariales por un gremio, que a ustedes los afecte, que tengan buenas condiciones de trabajo. Ahora, para entrar en ese trabajo, ¿estarán solos? No, mucha oferta.
Se van a encontrar que hay una búsqueda laboral de un joven pasante de, no sé qué tenemos cerca acá que puede ser interesante. Muchos entraron en Santander de alumnos de la facu. También hay en Galicia, de hecho, eso es bancos, pero de golpe uno puede estar trabajando en Cargill, ¿sí? Ahora me voy a una búsqueda de Cargill y me encuentro que tengo a 1000 postulantes en esa búsqueda. Dicen, busco antes, se llamaban trainee comerciales, administrativo, un nombre así, de prácticas de gerencia, etcétera. Entonces busco puestos comerciales, puestos administrativos, entonces entro por unas páginas de búsqueda de trabajo, LinkedIn o lo que sea, y me postulo. Perfecto. Entro en una competencia con 1000 competidores. ¿Cuántos puestos hay? 5. Los otros van a entrar 5. La empresa quiere hacerlo, se hace una búsqueda de 3 meses, entrevista en inglés, juegos de rol, pasan por una consultora, un psicotécnico. ¿Qué más falta? Ah, el ambiental, vienen a ver el fondo, abajo de tu cama, a ver qué es lo que tenés, si tenés un muerto o mucha mugre o lo que sea. Pasaste todo eso, ¿sí? Firmaste el contratito. Hay 995 que no lo hicieron. Está bien, hay otra búsqueda y hay otro y otro. En total entraron 200 de los 1000 que están postulados en distintas cosas, distintas actividades. ¿Y los otros 800 qué hacen? Mercado dual. Se suman, ellos eran los que podían presentar el currículum porque cumplían los requisitos de estudiante universitario avanzado, joven profesional o lo que requerían. Se van al mercado del secundario incompleto a competir, o del secundario completo. Le encantaría entrar en la búsqueda de la empresa de primera línea, mercado primario de la economía. Yo llevo otra cosa, soy inmigrante y me voy a otro país. Me encantaría el sueño, no, para no decir americano, el sueño de España. Entonces me voy a Madrid, búsqueda laboral, voy a la entrevista, me dicen, ¿usted tiene los papeles para trabajar? ¿Tiene una autorización para trabajar? No, no, recién caigo. No, acá necesita una autorización para trabajar, si no estuve como turista usted acá. No puede trabajar. En Estados Unidos me pasaría lo mismo, no tiene visa para trabajar. Entró como turista, tiene... pero me quedé acá adentro, entonces está ilegal, no lo puedo contratar. Entonces me voy a un segundo mercado, eso es la dualidad de la economía. El salario en el primero era $5.000 por mes, en el segundo es 2.500, no es que voy a cobrar cero, pero resulta que estoy en negro, no tengo obra social, me enfermo, falto, no cobro. Y me voy a encontrar que ya hace la estructura de funcionamiento de la economía, que una parte de la economía tenga esas características. Y con eso me voy a encontrar con gente que en los papeles no figura como empleada. En la encuesta, si justo la racionalizo, le hago las preguntas, me va a decir, si no es que lo estoy delatando, pero quizás nunca llego a encuestarlo, porque va a ser una persona que no va a querer ser encuestada, por el simple hecho de que está haciendo una actividad ilegal en un país donde está de forma ilegal. Entonces sé que existe, pero va a ser difícil encontrarlo. El que está en el mercado primario tiene el salario mínimo, tiene las condiciones que corresponden a toda la legislación laboral y tiene los aumentos cuando se da un aumento de forma formal. El segundo es como si tuviera, se va a llevarlo acá a algo, y disculpe el nombre, como si estuviera trabajando en Rockefeller en la cocina y tenga todas las características, supongo, de un trabajo formal, con una inscripción, tengo mi libreta sanitaria, me pagan lo que me corresponde a mi categoría, a mi puesto, como dijo una compañera, y cobro lo que tengo que cobrar. Otra cosa es estar eh, en la cocina de en un curso, antes de que termine el año, tuve unos alumnos, creo que no están acá, que hicieron conmigo principios de economía, que habían puesto en Funes algo, pues yo lo nombré porque me había enterado que existía, como una especie de... hacían pollo frito al estilo KFC, pero no eran KFC, era trucho,
¿no? O sea, lo habían hecho en un lugar alquilado, en la casa de una tía, abuela, algo por el estilo, y listo. Imagínense que trabajaba en la cocina para ellos. Es más, los terminaron clausurando, algo por el estilo, porque los detectaron, y el que trabajaba para ellos no tuvo derecho a indemnización ni nada, desapareció. Entiendo. Desapareció el trabajo. O sea, que quedó otra vez desempleado y no tuvo nunca ningún tipo de contención social. Si conoce a uno de los chicos, le suena, será ese caso, porque eran de acá, que justo lo he tomado como ejemplo, y después me dijeron, nosotros somos los que hicimos este negocio, me lo comentaron y listo. Pero la realidad es que eso es el mercado dual. Trabajo formalmente en un lugar con todas las condiciones, o trabajo en un mercado que es secundario, en donde si soy, voy a tener a hacer el gráfico, voy a hacerlo gráficamente, esperen, significaría esto. Bueno, quise hacer una línea, esperen. No sé por qué me queda la mano. A ver, ahí está. Bueno, esto es el mercado primario, con el salario mínimo. Este es el salario mínimo. Alto, por encima del equilibrio, etcétera. Acá me quedó, la letra MU es para el desempleo, ¿no? Me quedó el desempleo. Ahora, todos estos que no consiguieron trabajo, al salario mercado lo están buscando, igual tienen que trabajar. ¿Qué hacen? Se suman a un montón de gente que ni siquiera puede ir al mercado porque les dicen como requisito para atender en el greeter de un banco universitario avanzado. Entonces, 2 idiomas, esto y lo otro. Entonces, de golpe me limitan para poder ingresar directamente a la búsqueda, no al trabajo. Entonces, ¿qué me encuentro? Que había un mercado en donde iba la gente con secundario completo. Ni siquiera estoy hablando de secundario incompleto o primario incompleto, ya quedó afuera ese directamente. Entonces digo, en este, ¿habrá una demanda? Hay una demanda, no sé si era más expandida o no que la otra, hay una demanda. Y había una oferta. El tema es que en esta oferta va a estar todos los que vienen del otro mercado, que no pueden ingresar, también tienen que poder obtener un ingreso. La oferta se me fue oferta prima. ¿Por qué? Porque me quedo toda esta gente que busca un trabajo y no lo encuentra y se va al mercado informal, aunque sea. Y sigue diciendo que está desempleado, porque formalmente no ha sido empleado. No por la actitud vergonzante, porque no lo considera como un trabajo, es algo de tránsito, mientras que está buscando algo. Resultado, también que se me fue demasiado arriba. Uno y abajo el otro, pero piensen que esta es la situación. Mercado primario con alta educación del trabajador o capacidades, y por eso es seleccionado en una búsqueda importante, con las prestaciones sociales, el salario mínimo, si pensamos que hay un sindicato, el salario mínimo que le corresponde, con sus vacaciones, aporte y todo lo que corresponda. El resto se fue acá. Acá es donde viene el inmigrante ilegal, que no puede hacer ni una pasantía formal si no tiene la posibilidad de, por la visa con la que ingresó, realizar trabajo. Hagan la prueba, dice, como estudiantes de Estados Unidos, ingresan legalmente y tienen la visa para quedarse el tiempo que sea necesario por el estudio, y con esa visa quieren ir a trabajar. No pueden porque entraron como estudiantes. Si acá entra formalmente en Argentina alguien como estudiante y quiere trabajar, como entró como estudiante, no va a poder trabajar en forma formal. Tendría que irse a un mercado informal. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Esto es el tema de los mercados duales de desequilibrio estructural. Ahora, ¿cómo solucionamos esto? Que sería el final realmente de este temita. La base de solucionar esto es la capacitación. Capacitación, lo que les hablaba en el espacio anterior, cuando hablaba de qué es lo que demanda el mercado y no encuentra la cantidad que realmente demanda, no puede satisfacer. Yo tengo que fijarme qué quiere el mercado, no qué me gusta a mí. Si fuera por mí, escribiría economía, no le interesa a nadie. Entonces, escribir libros de economía no es rentable. Hablar de economía a la red así puede servir como marketing profesional.
Así le interesa a la gente ser ayudada en temas de decisiones financieras a partir de la aplicación de conocimientos con racionalidad. Hay un mercado. ¿Mm? Entonces, vas a lo que quiere el mercado, lo otro lo harás por gusto. Emprendedorismo, formar empresarios, gente con en la cabeza no ser empleado, sino además de que tiene que subsistir con un ingreso que lo puede generar, no porque, ¿cuál es la gran, cómo decir, el gran discurso de muchos de los que buscan la contención del Estado? Que el Estado dé trabajo, que cree los puestos de trabajo, como si el Estado creara los puestos de trabajo. La única manera que el Estado cree puestos de trabajo es dando más espacio a los empleados públicos y que alguien tiene que mantenerlos. El valor agregado real en una economía para crecer no es a partir de un Estado cada vez más grande con más empleados públicos. Más cuando esos empleados públicos, si me dijeran, pero tenemos empresas públicas que fabrican lamparitas. Bueno, entonces sería una empresa pública o mixta que fabrica lamparitas y son empleados de esa empresa. No, acá estamos hablando de que el Estado incorpore a gente para ser más inspectores de tránsito, más asesores en el Congreso, en la biblioteca pública, en la MUNI de tal lugar, en tal otro. El tema es que ya cubriste las necesidades y seguimos incorporando. La flexibilidad laboral, el lado laboral, el poder equivocarte, realizar una actividad y que no te implique la pérdida de todo tu patrimonio, o la imposibilidad práctica de poder desarmar esa institución que es una empresa que formaste para hacer esa actividad, o perder tus bienes que implicaste en la actividad, porque si querés dejarte de un restaurante se transforma en cooperativa y tanto el local como todos los bienes pasan a ser el activo de la cooperativa, de tus viejos empleados. Y por supuesto, inversión, pero por eso te generan condiciones para la inversión. Si yo consigo que alguien avisore una rentabilidad a futuro, voy a tener posibilidades de que quiera invertir. Por supuesto que la parte tributaria puede ser un gran determinante de esa inversión. Entonces, inversión, una legislación laboral, fomentar el laboralismo y una capacitación de la mano de obra en procura de generar lo que demanda el mercado sería parte de las actividades para solucionar el problema. En lo enunciativo, casi todos los gobiernos y en todos los niveles plantean que van a hacer esto. En la práctica, muchas veces se arman estructuras para hacer esto que lo único que hacen es darle trabajo a los que están en esas estructuras. No hablo en la legislación, tampoco en la inversión, sino en estas dos partes. Pero hasta en la inversión, y esto lo nombré una vez y no tengo problema en volver a decirlo, Rosario ha armado una agencia de inversiones municipal con un presupuesto millonario, con puestos que compiten en su salario con cualquier director en la Municipalidad de Rosario de área, y sin embargo su capacidad de generar valor agregado para la comunidad fue nula. Entonces, puedo armar estructuras donde 20, 30 o 50 personas la pasen bárbaro cobrando sueldos importantísimos sin ningún tipo de valor agregado para la sociedad, para despilfarrar dinero. Bueno, veo que tengo 13 personas del otro lado, son las 20 y 24. Puede ser el momento de hacer un pequeño break y pasar a una slide ya final, que sería, si no me equivoco, la de desarrollo. Me gustaría tomarme 5 minutos para descansar y vuelvo a retomar.